Y quiero dar una semblanza general de nuestra expositora, Nayibe García Hernández. Es psicóloga clínica, especialista en intervención cognitivo-conductual y magíster en neuropsicología clínica. Complementa su formación profesional con estudios en teología, integrando el conocimiento científico y los principios de la cosmovisión cristiana en sus procesos de formación, acompañamiento y consultoría. A lo largo de su trayectoria profesional, ha trabajado en contextos clínicos, hospitalarios y educativos, acompañando a niños, adolescentes, adultos y familias en procesos relacionados con la salud mental, el neurodesarrollo y el bienestar integral. Asimismo, se ha desempeñado como docente universitaria, conferencista y capacitadora, compartiendo conocimientos en áreas de psicología, neuropsicología, educación y desarrollo humano. Su experiencia en la evaluación e intervención de dificultades del aprendizaje, trastornos del desarrollo y procesos de regulación emocional le permite brindar herramientas prácticas y fundamentadas en la evidencia científica para el fortalecimiento de la labor educativa. Su propósito profesional es contribuir a la transformación de vidas mediante la comprensión del comportamiento humano, el desarrollo de habilidades emocionales y el fortalecimiento de entornos que favorezcan el crecimiento integral de las personas. Actualmente, acompaña procesos clínicos y formativos tanto de manera presencial como virtual, atendiendo consultantes y desarrollando actividades académicas en diferentes países. Nayibe García Hernández. Un aplauso para ella. Perdón, me coloco este primero. Ya, listo, perfecto. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Y antes de iniciar a ver todo lo referente al neurodesarrollo, quiero que nos preguntemos quiénes somos por encima de una profesión o de una labor que desempeñamos. Porque muchas veces antes de entender lo que tenemos en nuestras manos, tenemos que entender quiénes somos en las manos de Dios también, ¿sí? Entonces quiero que por unos segundos ustedes se pregunten ¿cuál es el impacto que yo genero en la sociedad? ¿Cuál es el impacto que yo genero en mi familia? ¿Cuál es el impacto que yo genero en las personas que están alrededor de mí? Y veo que algunos tienen dónde anotar, que ustedes puedan anotar dónde ustedes están estableciendo un impacto en la actualidad. Y seguido de eso, quiero que se pregunten si ese es el impacto que ustedes soñaron en algún momento llevar a cabo. Cuando somos niños, muchos dicen, quiero ser doctor, quiero ser, no sé, de otros componentes, ¿verdad? Algunos decían astronautas, pero cuando crecemos, vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a preguntar, ¿lo que yo quería en ese momento es lo mismo que quiero hoy y es lo mismo que estoy haciendo el día de hoy? Pocas personas conocen, saben quiénes son a través de una profesión o a través de una labor, pero no conocen quiénes son a nivel de identidad. Y cuando tenemos a personas, a niños que se están formando, desarrollando, ellos todavía no saben quiénes son. De hecho, se les empieza a enseñar que ellos pertenecen a un país, a una familia, ¿verdad? A una cultura, pero ¿qué más son ellos? Y es ahí donde viene el trabajo de los papás, de las familias, de los docentes. ¿Quién es ese niño o esa niña que yo tengo a mi lado? Y es ahí donde a mí me encanta porque si es difícil para muchos saber quiénes son, ahora saber si tienen, ejemplo, 10 estudiantes, 20 estudiantes, 30 estudiantes, ¿quién es cada uno de ellos? No en cuanto a nombre, en cuanto a identidad, en cuanto a talento, en cuanto a habilidades. Y no solamente quiénes son en ese momento, quiénes van a llegar a ser estos niños. Entonces es ahí cuando uno dice, si yo no sé quién soy,
es muy difícil poder tener a personas a mi alcance y poder desarrollar sus habilidades constantemente. Hay muchos colegios a nivel mundial, pero la mayoría de colegios no forman identidad. Cuando se le pregunta a los papás, ¿y qué quieren que sean tus hijos? No, yo quiero que sea buena persona, esto y aquello. Ninguno dice un gran matemático, alguien que sepa mucho sobre ciencias sociales, ninguno. Pero en los colegios se les enseña. Pero ¿dónde está el componente del ser? Y es ahí donde es la buena labor del maestro. ¿Cómo yo entiendo a esa persona que está a mi lado? ¿Quiénes tienen hijos acá? ¿Sí? Cuando ustedes llevaron a sus hijos, no sé si a este colegio o a otro colegio, se preguntaron, ¿será que ese docente que va a tener a mi hijo sabe quién es mi hijo? Es muy amado por mí, pero ¿sabe quién es ese hijo? ¿Cómo me gustaría que trataran a mi hijo? Porque la conciencia de quién es alguien también crea el valor que se le da a esa persona. La cuestión es que a veces no sabemos quién está a nuestro alcance. Y por eso es tan importante primero arrancar con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿A dónde pertenecemos? ¿Cuál es el impacto que queremos dar y que estamos dando dentro de la identidad? Entonces, cuando hablamos del neurodesarrollo, arrancamos con esta parte de ¿a quién pertenezco? Y es bueno que ustedes se hagan esa pregunta. Quizás les va a tomar un poquito de tiempo, digamos, responder a esto, pero ¿a quién ustedes pertenecen? Porque identidad genera propósito, genera impacto y genera alcance. La mayoría de personas basan su identidad en lo que hacen y viven con mucho vacío. Porque les enseñaron que primero tenían que estudiar, luego esta parte, luego la otra, llegan a los 50, 60 años y dicen, ¿y esto era todo lo que yo tenía? ¿Qué pasaría si ustedes vieran a estos alumnos, no sé, cuando ya ellos tengan 40 años y vieran a muchos de ellos apasionados, ¿sí?, en la vida, o viesen a muchos de ellos con ganas de suicidarse? ¿Será que ustedes no se preguntarían, me hubiese gustado en esos primeros años de vida haber hecho algo diferente? El maestro tiene una gran influencia con los niños. De hecho, son los que más pasan tiempo por encima que los padres, porque hoy tenemos padres que los ven 2 horas diarias, ¿sí? Algunos solamente los fines de semana. Es decir, el rango de impacto de un docente es mayor a veces que un padre. Entonces, lo que nosotros trabajamos o lo que ustedes trabajan con los niños en estas edades es muy relevante. Entonces, quiero que arranquemos, pero antes quiero orar. Soy una apasionada por Dios y ayer yo les decía, sí, a la familia Eli y a la docente Eli, le decía, todas las decisiones que yo he tomado en mi vida ha sido porque he escuchado la voz de Dios desde pequeña, y psicología no fue la excepción. A veces me preguntan, ¿cómo supiste que ibas a ser psicóloga? En 9º grado me acosté a dormir y le dije a Dios, Dios, ¿qué debería estudiar? Ya en 2 años tengo que tenerlo súper claro, ¿sí? Y me desperté con una voz audible de Dios que me dijo, psicología. Y no sabía que era psicología, y cuando me di cuenta dije, creo que sí, por ahí he de ir. Entonces es muy lindo cuando tú dices, cuando sabes a quién perteneces, puedes saber cómo consultarlo. Y algo que para mí ha sido clave es poder escuchar la voz de Dios. Muchos hablan de Dios, pocos conocen la experiencia con Dios. Dios es tan real, para mí es más real que un ser humano. No sé para ustedes, pero Dios es tan real en todo lo que vivimos, y algo que yo siempre hago al despertarme es preguntarle a Dios sobre las personas. Dios, ¿quién es esta persona en ti? ¿Qué proyectos tienes sobre esa persona? Y es saber que una de las herencias que tenemos como hijos de Dios es que podemos oírle. Oír la voz de Dios es parte de esa herencia y de ese privilegio. Y necesitamos escuchar la voz de Dios para saber quién es ese niño que de pronto le cuesta leer, le cuesta conocerse, le cuesta entrar en interacción con un otro. Pero necesitamos también escuchar la voz de Dios para saber quiénes somos. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te damos gracias porque somos diseño perfecto en ti, somos decreto imborrable, somos amor eterno. Y hoy te pedimos que mientras estamos aprendiendo de los niños, Dios, de ese diseño perfecto, de ese desarrollo que nosotros ya tuvimos en esas edades, te pedimos que tú te reveles a nosotros. Inclusive, que mientras está dando estas charlas, Dios, estas conferencias de conocimiento, del desarrollo del cerebro, Dios, yo te pido que tú hables a sus corazones y les permitas cada día a ellos y a nosotros conocer quiénes somos en ti. Danos herramientas que no solamente sean un conocimiento que es importante, Dios, sino que ese conocimiento trascienda, Dios, que impacte vidas, que impacte generaciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
y vamos a hablar primero qué es el neurodesarrollo. Hoy se habla mucho de neurodiversidad, ¿sí? Aunque realmente profesionalmente no es una terminología, ¿sí? Que se utilice, porque no está para un diagnóstico. Si alguien te dice soy neurodivergente, a un profesional es como, ¿de qué me estás hablando? Porque la neurodivergencia puede ser TDAH, puede ser síndrome de X frágil, síndrome de Down, ¿cierto? Tantas cosas que uno dice, entiendo que hay un funcionamiento diferente en el cerebro, pero no entiendo lo que estás diciendo, ¿sí? Por eso es que tenemos nombres específicos, TEA, TDAH, síndrome de Down, entre otros más. Entonces, primero arranquemos por la base. ¿Qué es el neurodesarrollo? Es el momento donde nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso empieza precisamente a organizarse. ¿En qué momento empieza a organizarse? Desde que la mujer tiene 3 semanas de embarazo. Ahí es cuando empieza el sistema nervioso a desarrollarse, a madurarse y a organizarse. ¿En qué momento ya ha terminado esa maduración? Hasta los 25, 30 años. A veces queremos que los niños sean muy prudentes, muy adecuados, muy sí, pero este lóbulo frontal toma todo ese tiempo para madurar, ¿sí? Y el lóbulo frontal es lo que le va a permitir al ser humano tomar decisiones pertinentes. Entonces, hay factores que influyen mucho en el desarrollo de un niño o de una niña. Primero, la genética. La genética es lo heredado de papá, mamá, abuelos, antepasados. Luego sigue el ambiente, el lugar donde ese niño y esa niña están creciendo. Luego sigue la nutrición. Si ustedes quieren, yo les puedo pasar este PDF por si ustedes dicen, ay, no quiero escribir tanto o algo así, o va muy rápido, que ustedes sepan. Y si quieren escribir, también súper bien, ¿vale? Entonces, el ambiente es clave. El ambiente está conformado no solamente por el país, está conformado por la casa, está conformado por los docentes y todas las personas que van a interactuar con ese niño. Luego sigue la nutrición. Si un niño no se alimenta bien, el desarrollo puede ser impactado, sin duda alguna. También las experiencias de vida. No es lo mismo un niño que crece en un hogar seguro a un niño que crece en un hogar con violencia. ¿Por qué? Porque genera mayor cortisol y eso hace que el lóbulo frontal tenga menos serotonina. ¿Qué significa eso? Menos capacidad para la memoria, más dificultad para el aprendizaje, más dificultad para la atención. Y a veces uno dice, pero este niño le he dicho que 2 por 2 es tanto y como que no, todavía no. Pero ¿será que no es un problema del desarrollo, sino es un problema de cortisol? ¿Cuántos niños llegan a una escuela y papá y mamá antes discutieron? O escucharon que papá y mamá se van a divorciar. Y el niño puede estar en la escuela y con toda la capacidad de aprender, pero con un exceso de cortisol, que es un neurotransmisor a nivel cerebral, que es bueno, pero cuando se segrega muy frecuentemente, con mucha intensidad, sí impacta el cerebro del niño, ¿sí? Porque nuestro cerebro no es estático, es modificable. Entonces, cuando alguien se preocupa en exceso, tenemos también la amígdala, es como si fuera una bombita. Si tú tienes una bomba y la inflas, cuando tú le quites el aire ya no queda igual. Ahora imagínese un cerebro de un niño o de un adulto constantemente segregando mucha sangre en esas zonas cerebrales. Pero este niño, ¿por qué es tan miedoso? ¿Pero por qué cuando tiene que pasar adelante empieza a tener ganas de vomitar, a orinarse, a salir corriendo? Porque todo eso pasa. Y no pasa solo en la niñez. Uno en la universidad se da cuenta que tiene alumnos que les pasa lo mismo. Entonces, la parte de las experiencias de vida influyen muchísimo en los niños. Y las relaciones de apego, ¿sí? Yo creo que ustedes, al ser docentes, han escuchado mucho de la parte de apego, pero a grandes rasgos el apego es la vinculación que desarrollamos con nuestros cuidadores, principalmente nuestros padres, ¿sí? Y luego ya vienen también con los docentes. La vinculación que un niño tiene con un docente demuestra mucho la vinculación que tiene con sus padres. Hay niños que les da miedo hablarle a un docente. ¿Será que el niño tiene miedo a hablarle a su papá? Entonces, el docente viene en el aula a ser una figura muy importante para enseñar a ese cerebro que una figura de autoridad es de respeto, pero no tiene por qué ser de miedo, ¿sí? Entonces, los apegos influencian muchísimo, no solamente en esa etapa de desarrollo, a lo largo de la vida. Entonces, el neurodesarrollo es clave, sin duda alguna, en el ser humano, pero en el cerebro, como les decía, se demora muchos años en desarrollarse. ¿Por qué? Porque nacemos con 86.000 neuronas. Eso es demasiado, pero es los pertinentes, ¿verdad? Pero esas neuronas no están todavía interconectadas, no están todavía relacionadas. Entonces, a la medida que el niño y el adulto van creciendo, es cuando las neuronas van empezando a unificarse.
¿sí? A través de la sinapsis. Entonces, cada vez que le estamos enseñando a un niño, estamos llevando a un cerebro a hacer las conexiones apropiadas. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿qué conexiones quiero enseñar a este niño, a esta niña? Claro, a través del lenguaje, a través de la parte matemática, de todo lo que se enseña, a través del arte, a través de los idiomas, pero es que estas conexiones no solamente se limitan para la parte académica. Si un niño, digamos, que es bueno en idiomas, tú eres la docente de idiomas, ¿cierto? ¿Sí? Ah, tú, perdón, te estaba confundiendo, la docente de idiomas. Cuando un niño aprende, digamos, el inglés, les enseñas el inglés, el niño no solamente está aprendiendo un nuevo idioma, su cerebro está cambiando. Y eso le va a prevenir a futuros, digamos, años, enfermedades neurodegenerativas. Entonces uno dice, la labor del docente es maravillosa, porque también es de prevención. Es decir, estamos modificando el cerebro, estamos generando neurotransmisores, ¿sí? Entonces, todo eso es importante tenerlo presente. Cuando digo generando, más que generar nuevos neurotransmisores, es hacer que las sustancias químicas de los neurotransmisores estén en la capacidad correcta, ¿listo? Entonces, en esta parte es importante nosotros saber que una persona puede tener muchas neuronas, pero si no se hace la buena conexión, no sirve de mucho, ¿sí? Por lo menos cuando una persona tiene 12 años, tiene muchas neuronas, pero quizás no tiene las conexiones pertinentes. Entonces algunas personas, perdón por la palabra, dicen, es que yo siento que no soy inteligente. La cuestión a veces no es de inteligencia, la cuestión es de estimulación cerebral. ¿De qué sirve tener un montón de cosas en una habitación si ninguna de esas se están utilizando? A diferencia de tener específicas las cosas y utilizarlas. Y eso es lo que pasa a nivel cerebral. Por eso es uno de los retos ahorita, más adelante voy a hablar de tablet y demás, porque eso está haciendo que el cerebro no se conecte adecuadamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tengan 15 años, 20 años, 30 años? Entonces, el problema no es que no hayan neuronas a veces, el problema es que no está la conexión pertinente. Entonces, en la docencia sí estamos contra el tiempo, y no es malo, pero es que esos primeros 12, 13, 14 años de vida es lo que va a permitir que un niño o una niña tenga mayor capacidad para generar conexiones cerebrales. Si no tiene esa capacidad, va a seguir aprendiendo, todos seguimos aprendiendo a lo largo de la vida, pero la calidad del aprendizaje va a ser muy diferente. Entonces, ustedes tienen una labor muy importante. Ustedes me decían que a partir de los 3 años es que tienen niños, ¿verdad? ¿Hasta qué edad, más o menos? 12. O sea, ustedes están en todo ese proceso trascendental. Entonces, tienen un gran privilegio y un gran impacto sobre estos niños. Entonces, el desarrollo cerebral ocurre gracias a la interacción entre genética y también ambiente. Genética, lo que heredamos. Ambiente, lo que experimentamos. No solamente se enseña en el aula, se enseña en los diferentes espacios, se enseña en los recreos. Esas capacidades, esas habilidades se desarrollan en la interacción también con otros. Entonces, una buena genética sin estimulación no es que no sirva de mucho, pero es muy limitante. ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión. Tienen niños quizás con muy buena genética. La cuestión es que hay que estimularlos muchísimo, ¿sí? Y es ahí donde hablaremos más adelante del tema del cerebro. Ahora, tenemos niños que a partir de su genética tienen ciertas condiciones que generan limitantes, pero el ambiente va a ser trascendental para que ese cerebro logre desarrollarse. Y es ahí donde entra un reto mucho más grande. Entonces, en esta parte hay principios del desarrollo. Uno de ellos es que el desarrollo es secuencial. 2, el desarrollo es continuo. También es individual, es dinámico y depende muchísimo de la experiencia de la persona. Entonces, estas son las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Si se le pregunta a un docente cuáles son las causas, esto. Cada vez que ustedes tengan un niño o una niña con necesidades especiales, estos 5 factores van a ser importantes tenerlos presentes. Ahora los voy a explicar. Cuando hablamos en esta parte de que es secuencial, el cerebro sigue un orden. Entonces, primero el bebé sostiene la cabecita, ¿cierto? Más o menos sobre el segundo o tercer mes. Después se sienta, luego empieza a gatear, luego camina. No es que el bebé nace caminando, ¿sí? O nace hablando, no. Tiene que ser secuencial. Es decir, no se pueden acelerar las etapas. Si un cerebro se sobreestimula, tampoco va a ser bueno. Entonces, la estimulación en un niño es bueno, pero sobreestimulación no es adecuado. Entonces, cuando entendemos cómo se va desarrollando el cerebro, vamos a saber qué necesita en cada etapa. Entonces, no se pueden acelerar las etapas. Segundo, es continuo, no deja de desarrollarse.
un adulto sigue modificando las conexiones neuronales. Y eso es importante. Ustedes y yo seguimos desarrollando esas conexiones mediante el aprendizaje. Como tercero, el cerebro es dinámico. Cada experiencia va a modificar el cerebro. Cuando un niño aprende a leer, literal, va a cambiar esa organización a nivel cerebral. Es decir, esas redes cerebrales van a ir cambiando. Y se necesita, y eso es lo bueno de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de crear conexiones y también crear compensación. Es más fuerte cuando un adulto se golpea el cerebro que cuando un niño se lo golpea. Y es precisamente por la neuroplasticidad y por la edad, y por esta parte de lo dinámico. Tenemos también el aspecto individual. No todos los niños alcanzan exactamente ese desarrollo en el mismo tiempo. Hay niños que hablan, o niñas a los 2 años ya con 50 palabras, y niños que tienen 4 añitos y todavía no han dicho 30 palabras, ¿sí? Entonces no es igual, es individual. Y existe un rango que debe ser normal, porque si no ya estaríamos hablando de ciertas o discapacidades o diagnósticos. Siguiente, depende de la experiencia. Las conexiones neuronales fortalecen sin duda alguna la parte de la red cerebral. Lo que no se utiliza desaparece. Y es ahí donde es importante hablar de la poda, digamos, sináptica. Todos hemos tenido amnesia infantil. Y yo sé que cuando hablamos de la palabra amnesia, la gente diría, no, pero ¿qué es esto, verdad? Sí, es la única amnesia, digamos, saludable. Y nosotros no le decimos a nuestro cerebro, él lo hace. Eso sucede alrededor de los 4 años, de los 2 años, de los 6 años, de los 12 años. ¿Qué significa eso? Que tenemos muchas conexiones, pero no están tan fortalecidas. Entonces es como tener 10 cables para hacer lo mismo. Entonces, en vez de tener 10 cables, vamos a utilizar uno bien potencializado. Entonces, eso es lo que hace el cerebro cuando hace podas sinápticas. Pero ya después de los 12, 14 años ya no hay poda sináptica. En las mujeres cuando quedan en embarazo, en algunas tiende a haber esa poda sináptica que va a potencializar precisamente conexiones cerebrales por todo lo que está pasando a nivel de embarazo. Pero de resto no se da, ¿sí? Entonces es importante nosotros saber que a la medida que los niños están aprendiendo habilidades, su cerebro está seleccionando qué elige y qué no elige. Entonces, eso depende mucho de la experiencia. Por eso al día de hoy se le dan a bebés que jueguen con pastas, que toquen diferentes texturas y demás. Y alguien diría, ¿para qué va a gastar todo ese dinero? ¿Para qué va a botar toda esa gelatina? El cerebro necesita texturas. Porque cuando crecen, ahí es cuando se ve, este niño no tuvo esta estimulación. Entonces, en esta parte, lo que no se utiliza se va, digamos, a quitar. Entonces, las neuronas que se activan juntas permanecen conectadas. Y eso es hermoso. Queremos que un niño tenga la capacidad para muchas cosas, necesitamos conectar esas neuronas. Entonces, aquí vamos a ver también principios de este neurodesarrollo que son los 5, dinámico, depende de la experiencia. Entonces, vamos ahora a hablar dentro de esa formación para que se den todos estos 5 componentes. 1, la neurogénesis. ¿Qué es? Es la formación de nuevas neuronas. Hay formaciones, digamos, a nivel cerebral que si neuronas mueren, no vuelven a nacer. Hay otras que mueren y van a volver a nacer. También en la neurogénesis ocurre principalmente durante la vida fetal, es donde hay más nacimiento de neuronas, alrededor de 86.000 neuronas, ¿sí? Con ello nace un bebé. Entonces, la neurogénesis es importante en un cerebro. Es poco usual que un cerebro no tenga esa cantidad de neuronas. Tendría que haber pasado algo muy impactante. Por ejemplo, si una mujer son factores de riesgo a querer abortar y se tomó tantas pastillas, es posible que haya interrumpido cierto tipo de desarrollo en el cerebro, ¿sí? Porque es algo anormal. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Nosotros no conocemos la historia del embarazo muchas veces de las mamás. Entonces, no sabemos lo que el niño vivió en el embarazo. Pero muchas veces hay factores de riesgo como esos que hacen que no haya una neurogénesis adecuada. Otra es la migración neuronal. ¿Qué son las migraciones neuronales? Se forman las neuronas, pero se van desplazando a diferentes estructuras a nivel cerebral. ¿Se desplazan por qué? Porque, ejemplo, las motoneuronas son las neuronas bipolares son las neuronas más sensoriales. Entonces van a diferentes zonas del cerebro donde más se requieran. Todo el cerebro tiene neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Dependiendo de esas neuronas hay mayores conexiones, pero depende del área del cerebro que las necesite. Entonces la migración neuronal es, se formaron estas neuronas, ahora se van a dividir en grupos. ¿A qué estructuras del cerebro tienen que ir?
También en esta parte se puede comparar como cuando los estudiantes se cambian de curso. Este grupo va para allá, este va para tal salón. Y es un proceso que si falla, pueden aparecer trastornos del neurodesarrollo. Es decir, si el cerebro no hace esto bien, puede llegar a acontecer. Otro factor que puede suceder es el exceso de cortisol. Cuando a una mamá se le dice en el embarazo, evite tener mucha preocupación, evite noticias fuertes, es muy difícil evitar noticias fuertes. ¿Cómo se controla que un familiar importante no muera? Y una mujer en estado de embarazo se llega a enterar de eso, ¿quién no va a estar con estrés, con dolor y demás? Eso es un factor de riesgo en parte sí, porque una cosa es tener estrés, otra cosa es que la mamá empiece a tener conductas que ya pueden dañar al bebé. Está llorando 10 horas seguidas, no ha comido absolutamente nada, no está durmiendo, ingirió tal fármaco, se tomó un poquito de alcohol, o sea, todos esos factores empiezan a impactar también la migración neuronal. Entonces, si no se hace bien esa migración, hay alteraciones del neurodesarrollo. Porque seguramente ustedes van a tener papás que les van a preguntar, ¿y por qué mi hijo tiene esto? Y es muy difícil decir por qué tiene todo esto, ¿verdad? Pero cuando se le enseña a un padre qué es importante en el embarazo, qué pudo haber sucedido, sin decir esto fue lo que sucedió, el papá entra en conciencia para poder aceptar cosas. Porque los papás muchas veces dicen, pero si mi hijo tiene tanta edad, ¿por qué no está aprendiendo como alguien de esa edad? Entonces hay que explicarles. Entonces la psicoeducación va a ser relevante. Tercero, la diferenciación. Cada neurona adquiere una función específica. Entonces, no todas nacen para hacer lo mismo. Así como no todos vamos a hacer lo mismo durante la vida, las neuronas tampoco. Y esto es muy lindo porque ahí es cuando nos encontramos a personas que son buenas en el arte, personas que son buenas en la parte musical, personas que son buenas en la parte matemática. Todos los cerebros pueden ser buenos en todo, pero hay unos cerebros más sensibles para ciertas cosas. Y es ahí donde empezamos nosotros, quizás no vemos las neuronas, pero vemos a este niño se le facilita la música, a esta niña se le facilitan los idiomas. Entonces ahí empezamos a entender lo que pasa a nivel cerebral, qué zonas están más desarrolladas. Cuarto, tenemos la sinaptogénesis, que las neuronas empiezan ya a conectarse entre sí. Desde los primeros años ocurre muchas de estas conexiones y un bebé llega a producir más de 1 millón de conexiones nuevas por segundo en las etapas tempranas. Pero ¿qué pasa si una mamá todo el tiempo quiere que su bebé duerma? Una de las quejas a veces de las mamás es precisamente eso, es que ya no sé qué hacerlo, no sé con qué entretenerlo, es que no se trata de entretenerlo, se trata de entender qué está pasando con el cerebro y ser muy a propósito de cómo voy a direccionar esas etapas. ¿Va a tomar tiempo, paciencia y muchas cosas? Claro que sí, pero cuando entendemos qué tenemos en nuestras manos, vamos a cumplir un propósito específico, ¿sí? Entonces eso es súper importante para que un bebé se desarrolle adecuadamente. Y quinto, les decía la poda sináptica. El cerebro tiene que eliminar conexiones. ¿Qué pasa si usted tiene 10 cables para hacer lo mismo? No va a tener la misma capacidad y un cerebro se va a cansar. Una persona con TDAH precisamente tiene dificultades en la poda sináptica. Sí se da la poda sináptica, pero el problema es que fue una poda no lo suficientemente eficiente. Entonces, por eso tienden a tener problemas en la atención sostenidas. Hay 4 tipos de atención. Atención focalizada, sostenida, alternante y dividida. Entonces, estos 4 tipos de atención son importantes manejarlos. Un cerebro con TDAH, después de 5 minutos, 10 minutos y a esas edades, el cerebro está de que quiero levantarme, ya me fui para otro lugar, pero ¿por qué? Por cómo está su cerebro. No es que el niño no quiera estar presente, el niño inclusive a veces empieza como a lastimarse y como aprenda, sí, esté atento, pero el cerebro tiene una mala poda sináptica. Entonces, por más que el niño le coloque mucha actitud, mucha voluntad, no le es tan posible. Por eso viene la estimulación en ese lóbulo frontal. Entonces, el niño con TDAH tiene algo a su favor y es que tiene buena atención dividida. Puede hacer más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, el docente al saber eso puede decir, pues vamos a facilitarle que pueda tener más atención, pero haciendo 3 cosas al mismo tiempo. Entonces, mientras un niño necesita aprender solamente focalizando su atención, este niño necesita focalizar 2 o 3 tipos de atención al mismo tiempo, pero que una sea la más fuerte. Y vamos a tener un niño que va a desarrollar mayores zonas cerebrales, ¿sí? Entonces, eso también es importante tenerlo presente, que los retos nos llevan precisamente a innovar sobre métodos. No significa en la poda, digamos, sináptica, que el cerebro se dañe.
es importante que suceda. Y significa que va a haber mayor eficacia, mayor eficiencia. Cuando un cerebro tiene problemas de atención es porque esta poda no fue tan eficiente, ¿sí? Entonces se puede usar la analogía de podar un árbol para que crezca mucho más fuerte. Hay niños que no tuvieron una poda sináptica adecuada y esa es una de las razones por las cuales tienen problemas en el aprendizaje. Y sexto, la mielinización. Esto funciona como si fuera un cable eléctrico, entonces hace que esa información viaje muchísimo más rápido. Entonces cada neurona tiene como cápsulas de mielina que ayudan a que el impulso sea más rápido. Toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos es como si fuera eléctrica. Entonces, eso hace que viaje más rápido en las neuronas. ¿Qué sucede? Que la mielinización es algo que a través de la buena alimentación, el buen descanso y demás se va a dar. Si un niño no duerme bien, no come bien y si tiene algún tipo, digamos, de predisposición genética a una enfermedad a nivel del cerebro, la mielinización no va a estar bien. Entonces, es como tener un impulso que transmite la información mucho más lenta. Entonces son niños que a veces hablan mucho más despacio, que tienen ciertas situaciones que no va a ser tan funcional, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la parte académica del aprendizaje, porque el aprendizaje estimula muchísimo el cerebro. Entonces eso es importante tenerlo presente. Entonces aquí hablamos de la plasticidad cerebral. Es la capacidad del cerebro para cambiar. Todos tenemos neuroplasticidad cerebral, pero no todos los cerebros tienen la misma capacidad en la neuroplasticidad. Entonces, esto depende mucho de los tipos de aprendizaje. Es decir, si sea un aprendizaje funcional para el cerebro de un niño, ustedes estarían garantizando que cuando lleguen adultos, su cerebro, si llegase a tener un accidente, un impacto, una lesión cerebral, posiblemente no sea tan grave como a otra persona. Otra depende de la experiencia. El niño necesita aprender a reír, necesita aprender a compartir, a interactuar dentro de su individualidad también, sus características propias. Y hay algo importante, si hay lesiones, el niño se puede reponer mucho más rápido, siempre y cuando no sea una lesión que dañe estructuras cerebrales. También algo que es bueno de la plasticidad cerebral, si alguien llegase a tener un golpe a nivel de cerebro, un traumatismo craneoencefálico lo suficientemente fuerte, quizás pueda perder, ejemplo, si fue en la parte de zonas de visión, pueda perder la visión. Pero si tiene una buena plasticidad cerebral, algún otro sentido se va a potencializar. Porque hoy escuchamos muchas personas que hablan de plasticidad cerebral y hoy tenemos adolescentes que dicen, pero no pasa nada si esto no le estimulo porque mi cerebro siempre va a poder hacer esto y aquello. Depende, qué tal que su cerebro tenga alguna situación que le impida. Entonces lo que va a trabajar es más la compensación. Entonces muchas veces con niños que tienen necesidades cerebrales tenemos que trabajar mucho el principio de la compensación. Es como si alguien tuviera problemas de memoria. No le es fácil retener información. Entonces, con una agenda va a ir llevando a cabo esa partecita. Entonces, en esa parte es con niños de necesidades especiales, aunque tienen neuroplasticidad por las conexiones diferentes y estructuras del cerebro, es posible que trabajemos la neuroplasticidad, pero desde la compensación. Entonces, el docente es cuando empieza a darse cuenta, a él no le funciona memorizar esto, pero le funcionaría más los colores para aquello. Entonces, la asociación. Entonces, empieza a estimularse desde el aprendizaje el cerebro. Entonces, la neuroplasticidad o la plasticidad nos va a permitir, primero, aprender. 2, recuperarse de lesiones. 3, fortalecer las redes de apoyo. 4, adaptarse. Hay niños que les cuesta adaptarse, ¿verdad? Y ustedes lo saben quizás más que yo, que ya llevan un mes en el nuevo colegio y el niño sigue llorando y sigue no quiero ir allá y bueno, toda la situación. Y uno dice, pero ¿por qué el niño pareciera ser 100% emocional? Eso también nos habla de la capacidad adaptativa que tiene un niño. Es decir, un niño que le cuesta adaptarse es un niño que hay que trabajar mucho la plasticidad cerebral. Y al niño lo pueden regañar, le pueden colocar juegos y demás, pero el cerebro todavía no es capaz de adaptarse, ¿sí? Hay niños que cambian de un grado a otro y les cuesta adaptarse ahora a ese nuevo grado. Entonces hay que identificar quiénes son esos niños y buscar trabajar muchos componentes de adaptación a nivel cerebral. Y por último, se crean nuevas conexiones. Queremos que un niño con necesidades especiales pueda tener mayor funcionalidad de vida, necesitamos crear a través del aprendizaje estas nuevas conexiones. Más adelante en esta semana estaremos llevándola a cabo de cómo lo vamos a hacer. Entonces, un ejemplo, un niño con dificultades en lectura puede mejorar significativamente mediante una intervención temprana, claro que sí. Y a veces alguien diría, ¿tiene problemas para leer? Entonces,
llevémoslo a leer mucho más. No, llevémosle a comprender las letras, llevémosle a comprender el mundo, a comprender los colores, a hacer asociaciones. Y ya después de eso, llevémosle a leer, porque ya el cerebro puede comprenderlo. Entonces, en esta parte es saber cómo funciona el cerebro para hacer que en tiempos más rápidos se puedan llevar resultados. A veces en la estimulación neuropsicológica uno dice, esto llevaría 1 año, pero si se hace de otra forma podría tomar 5 meses, 6 meses. Y eso en un cerebro es súper relevante. Entonces, es también saber cómo poder llevarlo a cabo. Entonces, vamos a hablar del desarrollo por edades. A los 3 años hay una explosión del lenguaje. El niño empieza a soltarse, ¿cierto? Pero hay niñas que, más que todo, las niñas aprenden más rápido que los niños el lenguaje. No sé si ustedes también han experimentado eso. Y es porque se ha comprobado científicamente que el cerebro de las mujeres tiende a madurar más rápido, ¿sí? Y eso no es algo negativo para los hombres o para las mujeres, simplemente hace parte de las estructuras de nuestro cerebro y del cambio, ¿verdad? De ser hombres y mujeres. Entonces, una niña a los 2 años puede decir 50 palabras. Un niño a los 2 años está diciendo a veces 3, 4, 5 palabras. Entonces, en esta parte, a los 3 hay una explosión del lenguaje. El niño empieza a hablar y hablar y hablar. Hay un juego simbólico, entonces ya los niños empiezan a, ¿cierto?, a hablar solitos y demás, y eso es importante para la componente del cerebro. Se inicia el autocontrol, el niño empieza a darse cuenta que también tiene ira, que también tiene emociones y que necesita controlarlas, y hay un desarrollo motor. El niño empieza a montar más rápido bicicleta, puede empezar a saltar más, el niño se empieza a dar cuenta que su cuerpo está cambiando también. Entonces, esto es clave de 3 a 5 años. ¿Pasan muchas más cosas? Claro que sí, pero entre las principales es esto. El niño ya interactúa contigo, arma frases, empieza a entender un poquito ayer, hoy, pasado, mañana, ya el niño empieza a llevarlo a cabo. ¿Todos los niños de 3 a 5 años deben pasar esto? Sí. Cuando esto no sucede, ya podemos preguntarnos qué pasa en el cerebro de ese niño que no está llevando los mismos rangos de desarrollo. Segundo, de 6 a 8 años. Entonces, aquí debería haber una mejor atención. Un niño de 3 años, la atención es, cierto, de minutos, segundos, ¿verdad? Pero una niña o un niño de 6 años ya debería tener un componente de 15 minutos de atención, 20 algunos de ellos, ¿sí? Entonces, en esa parte, si no lo maneja de 6 a 8 años, uno diría, ¿qué está pasando con este niño? A veces, ahí es cuando entra en la tecnología. A veces no es cuestión del cerebro, es cuestión del hábito. También en esta parte, no solo debería haber mejor atención, sino que ya empieza a leer, ya empieza a escribir. También tiene mayor componente de memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es lo que me permite, digamos, planificar, organizar y llevar mi conducta a un objetivo. Entonces, los niños a los 6, 8 años ya deberían armar su propia mochila, ¿cierto? Decir, tengo que llevar tal cuaderno, tengo que llevar esto, mi uniforme y demás. Hay niños que a los 6 años están olvidando muchas cosas. Les dijeron, mañana tienen que traer la regla de tal color. No apareció con esa regla. Y uno dice, pero ¿será que se le olvidó? ¿Qué tal que eso sean las señales de que su cerebro necesita trabajar sobre ciertos componentes? El papá lo regaña, la docente le regaña, pero nadie quizás se pregunta qué necesita ese cerebro para recordar mejor. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar? Y debe haber también mayor planificación sencilla. Ahora, que el desarrollo cerebral se lleve a cabo es un trabajo de equipo, entre familia, entre docentes, y por eso es bueno psicoeducar a los familiares. ¿Qué necesitamos que se lleve a cabo? ¿Sí? En casa también. Y de 9 a 12 años, el pensamiento lógico, mucho mejor razonamiento, es cuando empiezan los cuestionamientos, ¿no? ¿Y por qué tengo que levantarme si yo quiero estar sentado? Y alguien diría, ay, no, la adolescencia es terrible. No, la adolescencia es buena. El cerebro se está preparando para ser un adulto. Entonces, qué bueno que cuestione. La cuestión es que cuestionar no significa ser rebelde. Ya la rebeldía es cuestión de aspectos emocionales y experiencias vividas en familia que hay que solucionar. Pero un adolescente no es rebelde. A veces los docentes le dicen a los padres, es que llegó a la adolescencia y como todo adolescente, rebelde. No, ningún adolescente tiene que ser rebelde, pero sí va a cuestionar. Y el adulto tiene que tener la capacidad para dar explicaciones, llegar a acuerdos y demás. Entonces, hay un pensamiento también donde hay mayor razonamiento, mejor atención, desarrollo importante también de las funciones ejecutivas, atención, memoria, todo lo que tiene que ver con praxias, noxias, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, es bueno que el cerebro cuestione. Hay docentes que le han dicho a los niños, y usted no cuestione nada. Y aquí se hace lo que el docente dice.
No, porque luego tenemos un adulto que si alguien le dice que le va a manipular porque si no hace esto, entonces la persona termina cediendo. Y uno dice, quiero que este adulto nadie le manipule, pero le estoy formando en la docencia y en la casa que sea manipulable. ¿Sí? Hay frases que en Colombia se colocaron antes que algunas personas decían, ¿cómo hace esto y si no, no le quiero? Y entonces, ay, qué lindo papá y mamá porque me aman y me hacen comerme esto. No, te está enseñando a que cuando alguien te diga, si no haces esto, entonces hago aquello. Entonces la persona ceda. Entonces necesitamos también en la docencia utilizar palabras que no lleven manipulación, enseñar a ese cerebro a decir no, a decir sí, a decir déjame lo pienso, y todo eso se forma en los primeros años de vida. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, aunque yo sé que ya en 2 minutos es momento de descanso, ¿sí? Pero déjenme saber si hasta aquí está haciendo, bueno, si yo me estoy dando a entender o si tienen alguna pregunta de 30 segundos. ¿No? ¿Hasta aquí vamos ok? Perfecto. Entonces, algo que yo les digo mucho es cuando uno entiende el cerebro, uno va a entender la esencia de un niño, pero también el propósito. Ajá. Aquí la parte donde decías de la formación de las neuronas, las nuevas neuronas en la vida fetal, ahí es donde comienzan los trastornos que pueden presentarse, no sé, TDAH, los niños con autismo y cosas así. Empieza en los primeros 2 meses. Ya los 2 meses y medio con pruebas de tamizaje se pueden identificar cuando un niño ya va a nacer con un trastorno. Sí. Y solamente esa prueba se puede hacer de 2 meses y medio a 3 meses. Porque ya después, sí, y se manda a Estados Unidos. Entonces hay pruebas de un 95% y un 99%. En Colombia el de 95 tiene un valor de $700 y el 99 de $1,000, porque normalmente los hospitales no lo hacen. Pero ya a los 2 meses y medio de embarazo se puede saber si el niño va a tener una enfermedad, diabetes y demás, lo del labio también, si tiene algún tipo de trastorno, porque algunas personas y papás se sienten culpables. Es que mi hijo se me cayó la arañita y por eso tiene TEA. No, eso puede pasar otra situación, pero su hijo tiene TEA desde el nacimiento, desde antes del nacimiento. Entonces es de las cosas más difíciles a veces de entender, porque hay mamás se sienten muy culpables. Esto fue porque un día lo regañé. No, esto es una condición genética, es una situación a nivel cerebral también. Entonces, eso es importante saberlo porque a veces los papás no lo saben. ¿Y cuántos viven con culpa pensando que fue porque un grito o se le cayó? Y es llevarles a ellos a entender que esto empieza a darse desde el momento que queda embarazada la mujer. Pero nosotros tenemos lo que es las primeras 10 semanas, es cuando el cerebro empieza el sistema nervioso a formarse. Entonces, esas primeras 10 semanas son súper importantes. Ya después de esas 10 semanas entra toda la fase fetal, que es hasta el momento del nacimiento. Pero las primeras 10 semanas se hacen la división meiótica y todo. Entonces, si una persona tomó y no sabía que iba a ser mamá, ¿sí? Y estaba tomando embarazada, eso se puede afectar, ¿sí? O consumió medicamento. Tenemos trastornos mentales que las personas están medicadas, pero si van a ser papás, necesitan 6 meses antes suspender medicamentos. Y muchos no saben. Entonces, eso va a afectar el desarrollo del bebé. Entonces se les dice a los papás que desde los 2 meses y medio de embarazo ahí ya se puede saber cuando son del neurodesarrollo, porque ya son cuestiones a nivel genéticas, ya son cuestiones de cromosomas, de estructura ya del cerebro. Entonces, y la segunda semana es cuando se empieza a formar el tubo. Voy a utilizar esto. A la segunda semana se empieza a formar algo así, que luego se va a cerrar como si fuera, que es cuando empieza el cerebro a darse. Entonces, esto que pasa en las primeras 2 semanas es clave para luego los trastornos del neurodesarrollo. Ya luego se empieza a crear el cerebro, pero ya a partir de ello es cuando ya está, ¿sí? Entonces, es bien importante cuando una mujer queda embarazada desde el primer momento, ¿sí? Entonces, porque muchas personas dicen, me empiezo a cuidar a la 5ª semana. No, pues qué genial que se cuide, pero eso viene desde antes del embarazo, porque si no, en esa parte va a haber mucha dificultad, ¿vale?